Vamos a pasar lista, ¿vale? Aguilar Sánchez, Andrea Isabel. Presente. Cobos Palacios, Miriam Ivette. Presente. Cruz Pinacho, Lorena Juliana. Flores Romero Kitsia. Flores Vera Beatriz. Presente. Fonseca Fragoso Mónica. García García Mayra Lilia. Presente. Hernández Montiel Nancy. Mateos García Jimena. Presente. Mesa Cadena Lila. Morales González Diana Karen. Presente. Muñiz Domínguez Diana Leticia. Presente, Miss. Palalia Mora Andrea Patricia. Presente. Romero Carreón Diana Laura. Santiago López Marbelia. Presente, Miss. Marbelia. Sí. Sastre Pérez Rebeca. Presente. Tecol Utzil Guadalupe. Entonces, para la clase de hoy vamos a hablar sobre el pensamiento simbólico, ¿cierto? Entonces, el pensamiento simbólico, pues, se da en los niños, se desarrolla en los niños, pero esto no implica, ¿cierto?, que de adulto no ocurra. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Pues, los maestros desempeñan una labor fundamental en el desarrollo físico y cognitivo de los más pequeños. Entonces, en el gráfico podemos encontrar niños que están trabajando en cosas que a ellos les parecen divertidas, ¿cierto? Habrán unos que están pintando, otros haciendo artesanías, otros construyendo, y pues la última imagen, pues vemos que esa niña está pues interpretando una obra musical. Entonces, ¿qué significa eso el pensamiento simbólico? Entonces, en la medida que crecen los niños, ¿cierto? Y las niñas pues exploran su ambiente y activan paso a paso las capacidades de su mente. Ya dijimos que si la niña o el niño no explora estas capacidades en esta edad, pues sencillamente no va a poder continuar en su proceso, ¿sí? Entonces, las cuales desembocan en un desarrollo de la expresión y la comunicación. Vemos estudiantes, pues estamos hablando de los niños, que son muy comunicativos y son expresivos. Entonces, quiere decir que ese desarrollo simbólico, pensamiento simbólico, pues ha sido pues efectivamente mostrado, ¿cierto? Desarrollado. ¿Por qué? Porque lo que hace es que permite desarrollar, ¿cierto?, ciertas capacidades cognitivas, porque va a manejar unas imágenes que él ha visto y las puede transmitir pues a través de sus palabras, ¿cierto? O de su dibujo, o de su música, o dependiendo de él cómo quiera expresar, tiene en su mente imágenes que pueden ser representadas de manera física, ¿cierto? Entonces, si el niño es capaz de procesar imágenes, puede encontrar métodos
para que puedan expresar. Entonces tenemos artistas. Por eso les decía, está presente en los niños que son muy creativos, pero también puede estar presente en adultos. Son rasgos o características que hacen una forman o modelan una personalidad. Entonces, esta capacidad permite transmitir información de una a otra. Entonces, aquí vemos que el desarrollo cultural y social, pues efectivamente va a depender de cómo se desarrolle este tipo de pensamiento. ¿Sí? Efectivamente, pues veíamos obras pues casi llegadas a la perfección, ¿cierto? La perfección pues obviamente no existe, pero podíamos encontrar un alto grado de simetría en las esculturas romanas o grecorromanas, ¿sí? O en el Renacimiento pinturas que básicamente eran pues sacadas de otro mundo. Y vemos ahora pues que el desarrollo cultural y social, pues al principio teníamos a Beethoven y a Bach, y ahora tenemos a J Balvin y a Maluma. Esos son los exponentes de la cultura de la juventud, ¿cierto? Puede ser que para nosotros nos parezca qué cosa tan obsoleta, ¿cierto? Así como el reggaetón de esa época puede ser que fuera Beethoven. ¿Sí? Entonces, quiere decir que de acuerdo al desarrollo cultural, pues van a saliendo esas expresiones simbólicas transmitidas en símbolos a expresiones artísticas. Si vemos el desarrollo social, pues antiguamente pues veíamos la clase dominante, pues era la curia, ¿sí? Los militares, los de la nobleza, pues actual vemos que sencillamente pues ya algunos de esos rasgos pues ya no existe, ¿cierto? Pero no podemos negar los hechos. ¿Quién me está rayando la pantalla? Podemos negar los hechos, ¿cierto? De algunas expresiones sociales que son racistas, pues como lo pasado, no solamente en Estados Unidos, sino sencillamente en otro lugar. Por favor, ¿me pueden? Gracias. Entonces, los bebés desconocen el entorno, ¿cierto? Los objetos o las ideas, ¿sí? Cuando nacen, pues sencillamente no tienen ni idea de qué están diciendo. ¿Por qué? Porque sencillamente no tienen como el desarrollo neuronal para poder transmitirlo a través de un lenguaje. No conocen las palabras, solo conocen sonidos, ¿cierto? O los objetos que están como más alrededor. Entonces, el pensamiento simbólico, pues, comienza a desarrollarse a partir del primer año, porque los niños empiezan a pensar en imágenes, en símbolos. Entonces vemos el niño de 6 años diciendo, es que cuando yo tenía 4 años, como si fuera hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos recuerdos ya están más consolidados, ¿no? Entonces, estos símbolos, pues, corresponden sencillamente, pues, a la cotidianidad que él vea, ¿sí? Si se la pasa viendo televisión, pues, las imágenes que va a reconocer son esas. Un niño campesino, pues, sencillamente las imágenes, pues, va a tener más riqueza cultural en ese aspecto, porque va a tener, digamos, una inteligencia ambiental, reconocimiento de los sonidos, no solamente vistos a través de una pantalla, sino contacto directo con los animales. Entonces, no estoy diciendo que el niño campesino sea más inteligente, sino que el entorno les favorece más. Algunos colegios en países desarrollados, los que buscan es unir como la academia con el campo, ¿cierto? Entonces hay integración, entonces los niños hacen trabajos de campo. Vamos a conocer las plantas, entonces se los llevan, siendo muy pequeños, en jardín se los llevan pues a conocer las plantas, pero directamente a un bosque, porque la ciudad tiene muchos bosques. Entonces, esto les genera pues un desarrollo más eficiente en esta parte simbólica, ¿sí? Entonces, en el desarrollo de la función, pues es fundamental el vínculo del pequeño con su entorno, ¿cierto? Un niño citadino, pues va a tener ciertas dificultades, pues si quiere estudiar biología va al campo, las caminatas no es que sean muy cortas. Entonces, ya que la imitación será la primera vía de aprendizaje para desarrollar esta capacidad. Entonces, la importancia del pensamiento, pues ya lo sabemos, ¿cierto? Radica en la relevancia posterior. ¿Para qué? Pues para desarrollar la potencia intelectual de estos infantes.
Los niños comienzan pues imitando las formas de comunicación, ¿cierto? Entonces empiezan a remediar los adultos, pero les decía, es importante que los niños cuando estén hablando o intentando comunicarse, los adultos pues le hablen de una manera clara, ¿sí? Háblele como es, no le balbuceen ni le gangue, ni sencillamente le hable como a los bebés, eso me parece terrible. ¿Por qué? Porque lo que hacen es generarle problemas de desarrollo intelectual más adelante, porque el niño cree que como está hablando es de manera correcta. Y así como está comunicando lo que piensa, así se va a crear y no se va a tener que esforzar para generar ideas que sean concretas. Entonces, es importante que los adultos cuando les estén hablando sean lo más concreto, ¿cierto? Lo más sensato y preferiblemente lo más, muy cariñosamente, pero las palabras más adecuadas para ellos, ¿cierto? Sin rodeos precisos. ¿Para qué? Para que de esa forma se le desarrolle el pensamiento. Entonces, no es como, ¿y qué me quiso decir? Obviamente el niño no le va a entender, ¿cierto? Hay que aprender cómo hablar. A los niños es diferente a cómo se habla con los adultos. En los adultos yo veo que acá usan mucho el albur, ¿cierto? Pero un niño no veo necesario. Hay niños en algunas clases que tuve la oportunidad de trabajar acá en México, los niños no sabían hablar de otra manera que no fuera con el burro. O sea, patético, de verdad. Porque son niños de 12 años, 11 años, que sencillamente no generan una idea concreta. Entonces, cuando estén frente a grupos, obviamente tienen que hacer que los niños pues hablen de una manera pues que puedan generarle un desarrollo, ¿cierto? No significa que esté diciendo que no están desarrollados los niños, ¿sí? Que su manera de hablar o de comunicarse no les permitía otra manera de no poder comunicarse que no fuera de esa forma. Entonces, una de las primeras muestras de pensamiento simbólico es la acción de señalar a las personas u objetos, ya que son capaces de identificar, ¿cierto? Entonces, la forma como están interaccionando o la forma como se integran con el entorno, pues reclaman la atención o para pedir algo que no alcanzan. Les llama la atención el objeto. ¿Qué hace el niño? No sé hablar, no puedo caminar, estoy bebé, no puedo moverme, ¿cierto? Entonces, lo que hace el niño, pues es o llorar o señalar, en el mejor de los casos, ¿cierto? O intentar hablar, ¿sí? O si de pronto ven una figura que les represente como de autoría, pues van a intentar hablarle, ¿cierto? Se van a quejar. Entonces, esto hace que en este desarrollo pues se fomente este pensamiento simbólico de una manera acertada. Entonces, a medida que el niño crece, pues el pensamiento simbólico se fortalece, ¿cierto? Soy capaz de traducir lo que veo a palabras, ¿cómo la ven? Es difícil tener un pensamiento acá en mi mente y que yo pueda hablarlo de manera casi que precisa y peor todavía, o más difícil, poderlo escribir en un papel. Es que es dificilísimo. Sí, aprender a escribir no es tan fácil, ¿sí? No es solamente yo traducir en símbolos lo que me están dictando, no, yo como persona puedo traducir. Entonces, ese fortalecimiento se tiene que ir desarrollando. Por eso es el ensayo, ¿cierto? Lo que yo busco es que ese pensamiento simbólico que ustedes tienen o que han manejado se fortalezca, pues para que se generen lenguajes o unos análisis que realmente pues sean como de universidad, ¿cierto? Porque ya han tenido como un paso bastante grande. Entonces, a medida que el niño crece, el pensamiento se fortalece y a otras formas más complejas de comunicación, ¿cierto? Lo que estamos diciendo. Es un lenguaje que sea oral, pero también que sea escrito. Es que escribir es difícil. Entonces, los escritores, pues, son los que más tienen facilidades para poder transformar palabras que me dice otro, que son símbolos auditivos, los procesan mentalmente y los transcriben en un escrito. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar esto? En el aula, ¿cierto? Pues cuando tenga cualquier tipo de estudiante, pues los gestos y los sonidos que los niños utilizan para identificar este entorno, pues ya lo sabemos, ¿cierto?
De acuerdo a cómo tenga desarrollado el pensamiento simbólico, van a ser sus palabras y sus escritos, ¿cierto? Es una de las labores de los maestros, pues, lo que le digo, tienen que tener una estimulación y un acompañamiento de estos criaturitas que son bien pequeñas, ¿cierto? Para que ellos puedan tener un desarrollo de estas capacidades de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque si yo estoy aprendiendo diferente, estoy aprendiendo varias cosas, pues las tengo que procesar, ¿sí? ¿Para qué? Pues para poder generar mi aprendizaje. Pero mi aprendizaje tiene que ser el adecuado, ¿sí? No solamente es aprender. Si yo aprendo mal, entonces no me sirve, ¿cierto? Perdí todo ese proceso. Entonces, el juego simbólico es una de esas herramientas en las que se disponen los profesores para que se desarrolle este pensamiento simbólico, estas capacidades que tienen los estudiantes, quienes pues todos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cerebro tiene plasticidad. Y consiste pues en recrear el entorno a través de la imitación de conductas o roles, ¿sí? Si digamos el niño está haciendo el rol del maestro y el maestro está haciendo pues el rol del estudiante, pues quiere decir que en este momento pues, estamos intercambiando y él va a sentirse pues de una manera diferente y va a aprender, ¿cierto? A asumir responsabilidades y va a aprender a comprender, ¿cierto? Cómo funciona desde estarse cerca de una pizarra. Entonces el cambio de roles sirve para que el otro aprenda a ponerse los pies del otro, los zapatos del otro, ¿sí? Entonces aprende de cierta manera lo que se llama una inteligencia intrapersonal, porque le voy a entender a usted cómo es que le ocurre, ¿cierto? No le hablo mucho en la clase, pues. Entonces sencillamente párelo como profesor y que los otros le hablen, no se siente bien. Entonces se va a desesperar y va a aprender. Entonces estos juegos de roles, ¿cierto? Pues lo que dijimos, se le pueden asignar diferentes profesiones para que se interactúen. ¿Cuál es la regla? Pues bueno, cualquier rol que ustedes consideren. Un cocinero que se va a comprar a la tienda, un mecánico que arregle el coche, la doctora, ¿cierto? Por eso los niños cuando están pequeños se inventan unas películas y empiezan a jugar en diferentes juegos de roles. ¿Para qué? Ah, pues para ellos tener como idea de cómo son esas profesiones. ¿Qué se siente ser un astronauta, cierto? Un bombero, las funciones de eso, y de esa manera implícitamente empiezan a aprender el respeto. Entonces, los juegos de mesa pues tienen que ser adaptados obviamente para la edad de ellos, ¿sí? Son juegos fáciles, sencillos, de colores, que les sean dinámicos, que les llamen la atención. Hay niños que no les gusta jugar porque los ven muy aburridos o muy complicados. Entonces tiene que ser algo que sea sencillo y pues que de esta manera pues sencillamente ellos puedan aprender de una manera fácil. Los pluses y juegos de construcción, ¿sí? Entonces aquí lo que encontramos son esas figuras de Lego o los rompecabezas. ¿Sí? ¿Para qué sirve eso? Pues ellos tienen una imagen mental y tienen que llegar a ella. Entonces, estos son los juegos más efectivos, ¿cierto? Desde una manera de un pensamiento concreto, ¿sí? No quiere decir que las otras pues no sirvan, sino que de esta manera el niño como que lo que ve va desarrollando un poco más de memoria porque tiene que llegar y apuntarle a un solo sitio. Entonces, los cuentos y las adivinanzas como el juego de veo veo. El relato descriptivo pues ayuda a los niños a que construyan narrativas en su mente. Por eso es tan importante leerles a los estudiantes cuentos para que ellos mentalmente los vayan trabajando y vayan desarrollando esa comprensión lectora. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando me estén hablando cualquier otro tema o cualquier otra persona, a través de, pues ya lo hablamos en la clase anterior, la clase que vimos esta mañana, más temprano, pues las neuronas van a crear una sinapsis más sencilla. Entonces, si el niño se entrena de esa forma, pues va a ser un adulto, pues sencillamente razonable y crítico. Entonces, el juego simbólico es importante para los niños porque les permite recrear y representar la realidad. ¿Para qué sirve eso? Pues, para comprenderla, no es que ellos son niños y entonces quieren ser adultos porque consideran que los adultos son los superhéroes. Entonces se inventan superhéroes. ¿No? Inclusive siendo adultos se crean superhéroes. Quieren llegar como el superhéroe. Entonces esa mentalidad todavía como que no se ha desarrollado.
¿Por qué? Pues que sencillamente lo que quieren es representar la realidad, ¿no? Entonces, digamos, podemos ver que esa etapa no se quema, porque digamos, si está el senador, pues el senador quiere llegar, pues, no sé, a ser presidente del Senado, y luego querrá ser algún ministro, luego querrá ser, pues, presidente de la República. Entonces, vemos que esos son roles que ellos quieren ser. Hay personas que se creen lo que no son, entonces están viviendo el rol que no les corresponde en una vida que es real, ¿no? Entonces, quiere decir que no superaron o no trascendieron esa etapa, ¿sí? Entonces, una cosa es ponerse en los pies del otro y otra cosa creerse que uno es el otro, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado que ese pensamiento simbólico mal enfocado, pues puede tener ciertas consecuencias. Y también porque a través de este tipo de juegos los pequeños aprenden a entender y expresar emociones, impulsan su creatividad y desarrollan el pensamiento. ¿Para qué queremos que los niños desarrollen el pensamiento? Pues para construir una mejor sociedad. Ese es el objetivo de la educación, formar, ¿cierto? Educar, mostrar otras posibilidades que se puede llegar a desarrollar en la cultura y en la sociedad. ¿Para qué? Pues para seguir creciendo como persona, ¿cierto? Un maestro que tenga un pensamiento diferente a que no sea el desarrollo del pensamiento del estudiante, pues no sea maestro, porque no está en el mismo enfoque, ¿no? Entonces, la idea de que se construya una sociedad es a través de que se va desarrollando su pensamiento, pero a través de una ética, ¿sí? No es que se desarrollen bombas atómicas, no, sino que se desarrollen curas, medicamentos, desarrollo, proyectos que sean como a reactivar las energías que sean renovables, ¿sí? Pensamientos que sean de desarrollo. ¿Para qué? Para el beneficio de todos. ¿Por qué? Porque la idea de que se estén educando, pues quiere decir eso. Entonces, a continuación procedemos a detallar algunas expresiones del pensamiento simbólico, ¿cierto? ¿Para qué? Pues necesarias para comprender al ser humano. Pues, ¿cuáles son de esas a continuación expresiones? Pues vemos el lenguaje, vemos la cultura, vemos el juego, vemos la pintura, vemos la matemática. Hay expresiones culturales que son callejeras, que la gente no las acepta como cultura, ¿cierto? El grafiti es cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo libre que están expresando los grafiteros, que son artistas que son pues callejeros, ¿cierto? Algunos no son tan callejeros y pues ganarán más que otras personas, ¿cierto? Pero lo que ocurre es que esa expresión que ellos tienen a veces tienden como a lacerar o a lastimar personas o mentalidades que sean demasiado cerradas, ¿cierto? No se puede encontrar libre expresión del amor, por ejemplo, ¿sí? Puede lastimar alguna moralidad. Entonces, de acuerdo a esto, lo que el artista busca es generar un impacto. Algunos hasta se los borran, ¿no? Si está retratando la realidad, pues, ¿qué quiere decir? Sencillamente, pues, que la gente no quiere aceptar eso, ¿no? Entre más uno niegue algo que está, pues, más vínculos por dentro tiene. Entonces, dentro de esos encontramos la expresión escrita y oral, ¿cierto? ¿Cuál es? Pues el lenguaje. Ya habíamos dicho que una persona que tiene un pensamiento simbólico desarrollado puede lograr escribir de manera prácticamente arte en las palabras, una poesía escrita. ¿Por qué? Pues porque tiene un desarrollo avanzado. No quiere decir que para todo lo sea, ¿no? Son ramas y son áreas del conocimiento. Entonces, las claves verbales con las que describimos la realidad no son en absoluto aquello que señalan, sino más bien una traducción a términos abstractos y consensuados. Lo que decimos, tengo en mi mente una imagen, es abstracta, o cuando ustedes, no sé si algunos ya estén desarrollando su proyecto de grado, o su tesis, o su protocolo, si se están grabando por proyecto, pues van a tener una idea y el asesor les va a decir, ay, mire, es que le falta esto, le falta esto, le falta eso. Pues sí, pero ¿para qué sirve eso? Pues para que esas ideas que están abstractas se aterricen y me formen una idea que sea concreta, ¿no? Entonces, así que cuando se lee un libro, se accede mentalmente a escenarios que describen unas páginas, ¿no? Pero a través de esa lectura yo voy a imaginar un panorama infinito. Cada persona se está leyendo el libro y pues va a imaginarse cosas diferentísimas, ¿sí? Una misma idea sí, pero no de la misma imaginación. Entre más imaginación, pues
sus imágenes van a ser más ricas, ¿sí? Más nítidas. Y van a tener pues más colores o dependiendo cómo funcione su cerebro, pues va a mostrarse de esta manera. Entonces, durante la lectura, perdón, el pensamiento simbólico participa de una forma decisiva en la escritura, ¿cierto? Ya lo hemos venido hablando. Todo un universo que se plasma sobre el papel ha sido en primer lugar creado en la mente y después con la mano pues se va a escribir. ¿Por qué con la mano? Pues es la única herramienta que me sirve para escribir, a menos de que tenga un teclado que me escriba con voz. Los hay, ¿cierto? Google, pues sí, escribe así, pero no va a tener la oportunidad de modificar o editar estas cosas. Necesariamente tengo que utilizar las manos, pero las manos de las personas pues tienen los dedos más largos que cualquier otro animal y el dedo pues pulgar es muchísimo más desarrollado para poder agarrar, ¿cierto? Es a través de la palabra escrita y el uso de las letras pues se representan de manera simbólica los sonidos. ¿Cómo aprenden las personas a hablar? Escuchando los sonidos. ¿Por qué el mudo no habla? Pues porque el sordo es sordo y no puede escuchar. Si escuchara hablaría, ¿cierto? Tiene toda la caja bucal, los dientes, la lengua. Puede hacerlo, pero como no escucha, no habla. Entonces, nosotros que podemos, ¿cierto? Entonces, podemos mostrar que si vamos a escuchar un lenguaje kurdo, un lenguaje turcomano, un lenguaje alemán, ¿cierto? Un lenguaje, no sé, alguna lengua indígena, pues podemos encontrar que, digamos, los guayú tienen ciertos diferentes sonidos que si, digamos, estoy hablando con los zapotecas, ¿cierto? Entonces, entre ellos existen unos sonidos que son diferentísimos que uno a veces no alcanza a escucharlos, ¿cierto? Son chasquidos, o sea, diferentes sonidos, diferente cultura, ¿no? Entonces se configura un proceso de abstracción para el cual se requiere este tipo de pensamiento. Entonces, el significado de las letras y los sonidos es arbitrarios y solo se otorgan por consenso social, ¿sí? Entonces aquí podemos encontrar que lo que me están diciendo yo lo entiendo diferentísimo. Ya sabemos que los cerebros de la mujer y del hombre son diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el uno entiende una cosa y el otro entiende otra. ¿Y cuáles son las palabras? Las mismas. ¿Mm? Y no solamente eso, sino que dos personas, así sean del mismo género, van a entender totalmente diferente lo que el otro les dice, ¿cierto? Porque son procesos abstractos que el otro está entendiendo y los está configurando en su mente, su proceso cognitivo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a ello, podemos encontrar que la persona puede hablar más, ¿cierto? Y se le puede entender menos o puede hablar menos y el otro le entiende más. Entonces, ¿qué ocurre allí? Pues sencillamente a como esté desarrollado su pensamiento simbólico, la abstracción del mismo, pues puede entender. Entonces, lo reseñado es aplicable a la comprensión de objetos, pero a través de un lenguaje que también es posible, pues utilizar los atributos, los símbolos, ¿cierto? Otros aspectos que sean intangibles. Yo no puedo ver, ¿cierto? La bondad o la justicia o el amor o la solidaridad, características propias de una cultura, ¿cierto? La amabilidad, ¿cierto? No la puedo encontrar en otro lugar porque es un componente que es cultural. No la puedo ver, o sea, no la puedo tocar, pero son elementos que son intangibles. Intangible porque no es palpable, no es tangible, no lo puedo ver. Pero de una manera así física. Puedo ver las acciones del otro, pero no puedo verlas de manera como una roca o como un tablero, no lo puedo ver. Entonces, en ese sentido, las fábulas describen historias que albergan un aprendizaje sobre culturas relevantes, ¿cierto? Entonces, aquí es donde nacen esas historias o esos mitos o esas leyendas. ¿Por qué? Porque le voy a colocar atributos para que se haga más increíble la historia, ¿cierto? Entonces aquí nacen los superhéroes y entonces vamos a mirar la historia. Ay, ese superhéroe no tenía tantos poderes, ¿cierto? Era un hombre común y corriente. Entonces, como a las personas les gusta crear, ¿cierto? Entonces estas fábulas, pues, o los mitos o las leyendas, pues obviamente se van a formar parte
de la tradición o de la cultura misma, ¿cierto? Y se van a generar o van a transcurrir de generación en generación, ¿sí? Pero al final lo que hacen es transcribir una historia, pero ya con atributos impresionantes. Ya sabemos que las fábulas, pues, quiere decir que los animales o las cosas son las que hablan, ¿cierto? No solamente los humanos. Entonces, dentro de la cultura y la sociedad, vemos que pertenece el individuo y se fundamenta en la capacidad de simbolización. Entonces, hay una revolución cognitiva, ¿cierto? Y puede ser las personas que creen en la evolución, sencillamente es una teoría como cualquier otra, y pueden ver que es un proceso que ha transcurrido desde muchísimos años, ¿sí? La primera representación conocida pues es una talla de marfil con un cuerpo humano y una cabeza de león. Está ubicado en Steyr, Alemania, que se considera como una evidencia pionera de la manera como se crean o se imaginan. Si ustedes de pronto van, pues yo creo que todo mexicano ha ido a las pirámides del Sol, ¿cierto? A Teotihuacán. Allí podemos encontrar figuras animales, ¿cierto? Con cabezas de otros animales, que no pues, tienen nada que ver. O sencillamente otras figuras con cuerpo humano y otras cabezas. ¿Qué quiere decir? Pues simboliza pues la imaginación o el pensamiento, el desarrollo simbólico de esto, que lo que quiere representar pues no es el animal que ven ahí, sino, como lo decíamos, forma como procesos culturales en el que aquella persona que lograra tener ciertas características se podía convertir en lo que está representado en la talla, ¿no? Entonces, si tenía muchas plumas, digamos, los chamanes del Amazonas tienen una corona de plumas. Dependiendo de la cantidad de plumas y de los colores que utilicen, pues quiere decir que es el nivel que tiene el chamán. Entonces, al final no se va a representar de una manera con una persona, sino puede representarse con un águila, ¿no? O puede ser tal cual como la que están en Egipto, ¿cierto? Cualquier persona que haya ido allá, pues puede ver que es un león, ¿cierto? Con cara de persona. Pero lo más gracioso es que tal vez en esa parte del Cairo, pues no valoren tales contenidos o existan otros factores que se desconozcan, pero cada día esos aspectos culturales están siendo invadidos por la civilización, ¿cierto? Entonces, quiere decir que esa representación pues tiende a desaparecer a pesar de que es una cultura importante. Entonces, cuando los grupos humanos eran de tamaño reducido y vivían en tribus, todavía existen esas tribus, ¿cierto? Algunas personas viven así, pues resultaba sencillo disponer de sus conocimientos, ¿sí? Porque ¿cuántas personas hay en la tribu? Por lo menos unas 50 o unas 100, ¿cierto? 30 son guerreros. Las otras mujeres pues tejen. Y los otros son los que ya la gente adulta o los niños, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Pues que de acuerdo al tamaño, pues se hace más sensible disponer de los conocimientos. Un país tan grande con tantísimos habitantes como México o como la China, como Estados Unidos, pues quiere decir que es un poco más complicado y forzosamente van a tener que crear otras alternativas para que esa cultura no se pierda. Y la más grande pues empiece a invadir la más pequeña. Entonces la capacidad del ser humano para pensar de una manera abstracta, pues ya lo vemos, ¿cierto? Se expande y ahora que encontramos, pues símbolos. ¿Cómo escribe la gente? Puros iconos o emojis o emoticonos que hay, digamos, en las redes sociales, ¿cierto? Quedan el avatar y entonces ese soy yo. Así todos los avatars sean iguales. Entonces, creando como ellos comunidades amplias. A ver, hola. Una disculpa. Entonces, la capacidad del ser humano para pensar de una manera abstracta permite que se pueda expandir, ¿cierto? Entonces, volvemos otra vez a los mismos. Los egipcios tenían el muro y ahí tenían un montón de símbolos y nosotros también tenemos un muro y ahí escribimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues creando en ello comunidades amplias que requieren métodos novedosos, ¿cierto? Entonces, ¿qué se inventan? Pues las historias
están ahí plasmadas, y pues en esa época era ganadería y cultura, pues ahora pues el tema es como más abierto, pero está limitado porque los emojis no hay de todo, ¿cierto? Son inclusivos, sí, pero hay otros que no. No se sabe exactamente cómo pudo ocurrir, pero se postula la hipótesis de una mutación genética del Homo sapiens, el cual propició un desarrollo cortical, ¿cierto? En la corteza neuronal, pues hubo cierto desarrollo, pues estaban en el árbol, pues tenían necesariamente que caminar, y esto implicó pues sencillamente que se pararan en dos pies y fueran erguidos, y de esta manera pues como eran tan frágiles les tocó desarrollar el cerebro. Entonces vemos que los animales no tienen un cerebro tan desarrollado como el humano, ¿cierto? Estamos hablando de la parte pues de la ciencia como lo demuestra, ¿cierto? Una persona que es creyente o religiosa, pues, le ofrezco mis disculpas, pero esto es lo que, pues, de los temas que nos toca mostrar, de cierta manera, pues, con un sentido más científico, ¿cierto? No solamente, pues, de una creencia que también hace parte de una cultura. Entonces, de magnitud suficiente para la formación de pensamientos y conceptos abstractos permitieran la vida en comunidad, ¿cierto? Entonces, con el fin de unir lazos entre entre un número tan alto de sujetos, pues comparten algo en común, ¿cierto? Si no comparten nada en común, sencillamente no va a poder unirse el grupo. Entonces, se elaboran historias y las leyes, ¿sí? No me gusta que esté en una tribu y en otra tribu, defínase, si no, pues chao, ¿sí? Entonces, esas son leyes que se van, pues, fomentando, y pues dan sentido a un valor, sí, a un sentido con mayor valor en la pertenencia de algo. Entonces, a partir de ello, pues, horriblemente se crea como los regionalismos, ¿cierto? Los del norte no quieren a los chilangos, dicen que hablan feo, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que sale. Puede ser que no sean todos, ¿cierto? O los poblanos hablan cantado. Entonces, son ciertos regionalismos que se crean. O los de la parte de Veracruz, pues hablan, no, se comen las palabras. Entonces, son como distintivos que se forman, ¿sí? Para poder generar, pues, un sentido de pertenencia. Entonces, la cultura está sujeta a una serie de normas y tradiciones que se aprenden sin necesidad de una experiencia directa, porque sencillamente ellas, pues, vienen eh, por tradición, ¿cierto? Entonces los que van naciendo, pues van adoptando ciertos tipos de comportamiento. Por ejemplo, los judíos, pues, si es de una rama judía muy ortodoxa, pues sencillamente le va a tocar a la mujer no pintarse y raparse la cabeza, y solamente colocarse las joyas que el esposo le da, y si el esposo no tiene dinero, pues así, ¿cierto? Porque son tradiciones que ellos ya tienen. Entonces, para ellos, ¿para qué sirve eso? Pues sencillamente porque se va recuperando o se va incentivando, ¿cierto? Esa sabiduría popular. Entonces, de acuerdo a las características, pues va a tener un saber, ¿sí? Entonces, lo que se busca en la cultura o reinservar en la cultura es que no se pierda, ¿no? Por ejemplo, algunas tribus indígenas pues se caracterizan de acuerdo a cómo tejen, ¿cierto? De acuerdo a su tejido, pues uno las identifica. No conozco mucho los indígenas acá en México, pero puedo hablar de las tribus Wayuu y las tribus que son un poco como los cofanes de Amazonía. Entonces allí, pues de acuerdo a sus tejidos o de acuerdo a la forma o de acuerdo a los vestidos que utilicen o la forma como se pintan todavía la cara para algunas ceremonias, pues quiere decir que son distintivos, ¿cierto? Igual que los mitos, igual que todo. Es como si la cultura pues fuera algo importante, ¿no? Entonces acá pues uno en la ciudad pues sencillamente pues ¿cuál es el distintivo? Pues la mujer se pone unos jeans, ¿cierto? Unos tenis, una playera, ¿cierto? O sencillamente unos leggings o esos pantalones que son como calentadores, como térmicos, y ya sale. Esa es como la forma, ¿cierto? Y nos vamos, digamos, a Veracruz, yo imagino, tampoco conozco, pero sé que en las costas las personas usan ropa más ligera, ¿no? Entonces, de acuerdo al lugar, pues obviamente va
teniendo todas este tipo de características. Entonces, todos esos son productos del pensamiento simbólico y ejemplos evidentes, pues, como las que ya vimos, ¿cierto? Entonces, el juego simbólico es importante, pues, porque ya lo sabemos, ¿cierto? Se desarrollan relaciones sociales porque en los juegos de roles aquí vemos, pues, un tipo de sociabilidad o de socialización y una oportunidad que es inevitable para practicar, pues, ya hemos venido hablando sobre las costumbres y los usos que tiene la sociedad. Entonces, por ello los niños recurren con frecuencia a las actividades lúdicas. ¿Por qué? Porque les gusta hacer juegos de roles. Entonces, a veces se puede aprender jugando, ¿cierto? Si es un niño de sexto primaria y es hiperactivo, pues sencillamente se pueden crear juegos interactivos en los que uno les vaya haciendo cálculo mental y ellos vayan desarrollando ciertas habilidades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son jugando y así es como entiende, como le gusta. No le gusta estar en un escritorio sentado, pues porque no es un adulto sedentario como muchos de nosotros, ¿sí? Se trata de uno de los mecanismos a través de los que la sociedad mantiene con este tipo de símbolos, ¿cierto? Incluso juguetes que se diseñan para este fin. Yo no me acuerdo muy bien cómo se llaman las muñecas rusas, pero hay una super muñeca grande y en cada una de ellas, pues son muñecas huecas porque solo es una carcasa y van incluidas otras. Entonces, eso es sencillamente, pues, típico de ellos. O los chinos, pues, sus dragones y pues de esa manera, ¿cierto? Entonces, el juego simbólico representa oficios y simula todo este tipo de personajes. ¿Y cuánto me faltará? Ya vamos a acabar. Bueno, el dibujo y la pintura, pues ya los habíamos hablado, ¿cierto? Se ubica la muestra rupestre más antigua, pues que se conoce en la actualidad, pues hace muchísimos años, ¿cierto? 38.000 años antes de Cristo. Aunque por lo general, pues se trata de huellas de manos, pero si de pronto se encontraran, pues más evidencias según los arqueólogos, pues vamos a encontrar. Entonces ya sabemos que el dibujo pues es una representación gráfica de realidades y lo mencionamos al inicio en el que mencionaba que las personas o los niños o los estudiantes cuando están muy pequeños pues quieren plasmar a través de un dibujo, ¿cierto? Entonces podemos encontrar también las matemáticas, y me quedan solo 2 minutos, toca correr. Entonces son un lenguaje universal, ¿sí? ¿Cuál es el lenguaje universal? Pues ahí los números que usamos, ¿cierto? Nos tocó estos números del 0 al 9. Y se repiten combinaciones diferentes, pero es que no solamente son 10 números. Claro, van a encontrarse otros símbolos y otras letras, pero al final van a representar lo mismo, ¿sí? No estamos usando los números romanos, sino solamente nosotros los números occidentales, ¿sí? Entonces, son símbolos que son representaciones y con ellos se pueden hacer operaciones. ¿Sí? Entonces, es común que en la física teórica pues depende de la integración sobre las fórmulas que utilicen, pues al final terminan deduciendo. Y si es una persona, pues no importa el nivel de matemáticas que tenga, debe entender, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el mismo proceso para todos. Entonces, dentro de ellos vemos que hay conclusiones y que hay símbolos, ¿cierto? Desde el punto lingüístico, pues los símbolos son arbitrarios. Y la capacidad simbólica nos permite comprender manifestaciones del arte y las tradiciones. Entonces, ¿cómo se desarrolla en los niños? Pues ya lo habíamos dicho, ¿cierto? A través de los juegos de rol, ¿sí? Juegos de tarea. Este tipo de juegos, pues, recrea la lúdica y labores del hogar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en espacios en los que el niño es un chef, pues entonces sencillamente cuando llegue y coma, pues él va a entender que hay que lavar los platicos, ¿cierto? Hay que enseñarles desde pequeños que no importa si es mujer o hombre, si ensucia o no ensucia, tienen que ayudar, ¿cierto? El que usa los platos tiene que lavarlos. El uno plancha, el uno pues barre y el otro trapea, ¿cierto? No es cuestión de que la mujer tiene que servirle y llevarle pues el jugo al hermano, eso es prácticamente ridículo, ¿cierto? Una sociedad que ya superó eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos juegos de tareas lo que hacen es que el niño pues se integre, ¿cierto? Y pues entonces sea más consciente. Entonces, si es más consciente, pues entonces a la próxima va a aprender a comportarse. Entonces, lo que decíamos, ¿cierto?
juegos de rompecabezas y bloques de construcción. ¿Para qué sirve? Pues para desarrollarle la manera lógica que tienen los niños de organizar las cosas. Los cuentos, acertijos y adivinanzas, porque hacen que el niño imagine, ¿cierto? Entonces, si está imaginando, se está desarrollando su imaginación, su creatividad, y entonces personifica y hasta puede crear él mismo sus propios cuentos, ¿no? Entonces, ¿a qué va enfocado? Pues a que sea un lector y un escritor, pero que sea de los buenos. ¿Alguna pregunta? Tenemos examen la otra semana. Dice Rebeca, de muy mal gusto, falta de respeto. Yo intuyo que es lo de rayar la, la presentación. ¿Tiene alguien alguna pregunta, inquietud, duda? O si de pronto yo dije algo. Esto sí, pues ya les dije, pues algunas chicas ven conmigo la anterior clase. Lo que les digo es esto, lean bien, ¿cierto? Son preguntas fáciles, pero son capciosas las respuestas. Y pues desearles pues que les vaya muy bien, ¿cierto? El objetivo pues obviamente es que tengan una buena nota, y que aprendan, ¿no? Eso es lo más importante. Marbelia, ¿nos vas a decir algo? Miss, ¿cuándo va a ser el examen? El otro viernes, el otro sábado, porque es el 20, ¿cierto? Según nuestro calendario, es el día. Entonces no vamos a tener clase o durante la clase se va a realizar el examen. No, yo soy tan flexible y las quiero tanto que el día del examen, solo es el examen, ¿cierto? Por eso les pido, ¿cierto? Casi que les ruego a ustedes de que el examen no lo contesten en 20 minutos ni en 15. Créame que les va mal. Pero hay que leerlo y para eso está estipulada toda la hora. Para que ustedes tengan pues tiempo y con calma se van. Son 10 preguntas y listo, ¿cierto? Pero hay que pues leer con cuidado. Y listo. Entonces nos vemos el día del examen. Les dejo el enlace, ¿cierto? Me toca decirle al maestro Miguel para que me programe y ustedes puedan ver pues las preguntas bien y las preguntas pues que no, las respuestas correctas y las que no acertaron, ¿cierto? Entonces, sí me toca pedirles eso porque el examen pues sí sale con la nota. Una vez ustedes terminen el examen, si es dentro del tiempo no creo, si ya han terminado todas ya pueden consultar la nota, ¿cierto? Hay una parte donde sale como comprobar, solo es darle clic y a veces pide como nivel de certeza. Yo no sé si ustedes pues puedan saltarse esa parte o continuar, ¿cierto? Si les dan certeza, pues les van a salir como una nota no sobre 10, sino sobre otros valores, ¿cierto? Entonces, es eso. Entonces, si hay alguien que tenga que decir algo, si no, pues ya nos vamos, porque si no el sistema nos sacaría. Profesora, Ujú. Sí, disculpe, sí, lo que pasa es que el otro día le había enviado yo mi tarea, sí, pero se la mandé la verdad a su correo ajá, y vi en la plataforma, sí. entré este fin y me marcaba retraso y la volví a subir, pero ya no, ahora sí yo se la entregué en tiempo y forma. A No ver, sé si haya problema. voy a mirar. Andrea Ajá, Isabel Aguilar, ¿cierto? sí, yo le envié ese día mis dos tareas por correo, pero una ya nada más me la marcó como enviada y la otra ya no. La de esta materia ya no me la marcó como que la había enviado por correo. Voy a mirar y entonces Sí, ya pues le pongo la nota ahí en la plataforma, aunque la haya enviado por correo, pero sí, pues a la próxima sí todo por la plataforma, ¿vale? Para ok, que sea sí, como institucional. Listo, sí, no hay gracias. problema. Ok, listo. Entonces, bonito día y nos vemos el día del examen. Hasta luego. Gracias, Miss, igualmente. Hasta luego. Gracias, Miss. Hasta luego. Ok.